Hola, hola, buenas noches. Estamos comenzando este hermoso tiempo del estudio de jóvenes. Eh, yo estoy dando Jeremías, entonces espero que se empiece a escuchar bien y que incluso me puedan decir, por favor, si se escucha bien. Espero que sí se esté escuchando bien para pues ya comenzar con este hermoso estudio que estamos teniendo de Jeremías. Y pues vamos a orar, vamos a orar. La palabra dice que aprovechemos bien el tiempo, ¿no? Y entonces pues vamos a aprovechar bien el tiempo. Eh, vamos a pedirle a Dios que tome el control de este tiempo. Y permítanme tantito, para que sea Dios el que sea glorificado en este hermoso estudio que estamos teniendo. Padre, gracias te doy por cada persona que el día de hoy se ha de conectar a este hermoso estudio de tu palabra, Señor. Tu palabra es esa lámpara a nuestros pies. Tu palabra tiene vida. Tu palabra es tu voz hablándonos, Señor. Hoy te ruego que en este hermoso tiempo que vamos a tener de este precioso estudio de Jeremías, Señor, tú nos sigas hablando, tú nos sigas instruyendo, tú nos sigas guiando, tú nos sigas aún exhortando si es necesario, Señor, por medio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a tu preciosa palabra. Señor, que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro, nuestro guía. Permíteme a mí ser ese vaso de honra, ese instrumento útil e idóneo para esta buena obra, Señor, de poder compartir el día de hoy este precioso tiempo de tu palabra, Señor. Que seas tú en mí, Señor, y tú seas glorificado, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Pues bueno, yo he estado hablando acerca de Jeremías, que Jeremías era uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Y la vez pasada que me tocó, hablábamos acerca del orgullo, ¿no? Que Dios incluso le dijo a Jeremías que el orgullo es el que corrompe el corazón y de tal manera que dejamos ser útiles a Dios. Y es algo muy feo, ¿no? Cuando uno cae en orgullo y Dios todos los días nos quiere librar de orgullo. Es por eso y es por ende que cada uno de nosotros constantemente tiene que ir a la oración, a la palabra, para que sea Dios por medio del Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, guiándonos, enseñándonos, capacitándonos e instruyéndonos. No sea nuestras habilidades o virtudes, sino sea Dios hablando a nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver Jeremías, la parte 7. Y vamos a iniciar con Jeremías 15. Espero que tengan ahí su Biblia. Vamos a ver unas partes de Jeremías 15 donde Jeremías habla con Dios y donde Dios también le habla a Jeremías. Eso es importante porque una relación consiste en dos personas, ¿no? Y así es nuestra relación con Dios. Es Dios hablándonos y nosotros hablándole a Dios. Y aquí vemos que Jeremías tenía una comunión con Dios muy grande. Incluso vamos a leer ahorita Jeremías 15, cómo Jeremías aquí estaba con queja, es una queja de Jeremías y cuántos de nosotros nos ha pasado que nos hemos quejado con Dios, a mí varias veces, ¿no? Y aquí Jeremías nos muestra que él era humano como nosotros y también se quejó con Dios. Y vamos a Jeremías 15, 10, versículo 10 y versículo 11. Espero que lo tengan ahí. Jeremías 15,
versículo 10 y versículo 11. Dice así la palabra de Dios en Jeremías 10. Incluso, bueno, aquí en la versión que yo tengo, dice Jeremías se queja con Dios. No sé en tu versión, ¿no? O queja de Jeremías, dicen unas versiones. Yo lo voy a leer en NTV, Nueva Traducción Viviente, pero la traducción que tú tengas ahí, tú empiezas a escudriñarla. Y dice así la palabra. Jeremías 15, 10 y versículo 11. Dice, luego dije, ¿qué aflicción tengo, madre mía? Oh, si hubiera muerto al nacer. En todas partes me odian. No soy un, no soy un acreedor que pretende cobrar, ni un deudor que se niega a pagar. Así, aún así todos me maldicen. Y el Señor le responde a Jeremías, yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán que ruegues a su favor en tiempos de aflicción y angustia. ¿Qué vemos primero? En el versículo 10, vemos que aquí vemos cómo Jeremías se empezó a sentir como desamparado, desalentado, frustrado, desanimado, ¿no? Porque incluso dice, él aquí mismo lo dice, ¿no? Que tenía una aflicción. ¿Qué aflicción es esta? Decía, madre mía, ¿no? Y habla acerca de que era odiado. Y es cierto, como profeta de Dios era odiado. O sea, no lo querían porque él confrontaba a la gente con la palabra de Dios, con lo que Dios en ese momento le decía. Porque en ese momento era una comunión, un contacto Jeremías y Dios. No es ahora con nosotros que Dios nos puede dar una palabra por medio de la Biblia, pero él era un contacto directo. Y por eso Jeremías era odiado. Y por ende Jeremías, imagínense, ¿no? Jeremías empezó a sentirse desamparado, abandonado, desalentado, frustrado. Pero viene una parte muy bonita que dice en Jeremías 11, ¿no? 15, 11. Dios, ¿qué le dice Dios? Que Dios le dijo, yo no te voy a abandonar. Y le está dando a entender a Jeremías, yo cuido de ti. Sí, muchas veces cuando nosotros nos sentimos así, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos sentimos de repente como que desanimados, como frustrados porque las cosas no nos salen bien, porque de repente ya todo el mundo quiere pelear con uno o ya no te quieran hablar porque saben que eres cristiano y empezamos, la verdad, en un momento dado como que a desanimarnos, ¿no? Porque somos humanos y nos llega a pasar o cualquier circunstancia. Pero Dios, ¿qué le dice a Jeremías? ¿Qué le dice aquí en el versículo 11? Yo cuidaré de ti, Jeremías. Tus enemigos te pedirán y te rogarán a su favor en tiempos de aflicción y angustia. Fíjense, aún Dios le estaba diciendo, yo voy a tener cuidado de ti, Jeremías, y al final yo te voy a usar para esas personas que en un momento dado han estado como despreciándote, ¿no? O han estado diciéndote cosas que han traído ese desánimo, ¿no? A tu vida. Entonces aquí podemos ver que muchas veces así es Dios con nosotros, como con Jeremías, en un momento de desánimo, en un momento de frustración, en un momento donde nos sentimos desamparados, Dios nos habla en su palabra, ¿no? Y nos va a alentar, nos va a animar y nos va a decir, yo cuido de ti, yo estoy contigo, no te voy a dejar, dice en la Biblia, ¿no? Constantemente Dios a sus siervos les decía, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, no temas, no desmayes, que yo soy tu Dios que te sustenta. Y hoy Dios te dice eso a ti. Hoy Dios te dice que Él te sustenta. Él tiene cuidado de ti. Yo no sé en estos momentos tú cómo te sientas, pero hoy Dios te está diciendo que Él tiene cuidado de ti. Que Él en ningún momento Dios te va a dejar, en ningún momento Dios te va a desamparar. Y vemos también, eh, vemos que Dios siempre responde a su manera. O sea, Dios muchas veces no me va a responder como yo quiero, ¿no? Sino como Él sabe que me tiene que responder, incluso para animarme muchas veces, ¿no? O animarte a ti. Pero, pero vemos que Dios en sí, en ese momento difícil de Jeremías, Dios le habló. Y Dios nos quiere hablar. De hecho, Dios todos los días nos quiere hablar por medio de su palabra.
pero a veces nosotros no vamos a la palabra donde Dios nos quiere hablar. Y es importante ir a la palabra, porque es la voz de Dios, la palabra. Y vemos también, vamos al versículo 12 y 14, vamos a Jeremías 15, 12 y 14, espero que ya lo tengan. Jeremías 15, 12 al 14, vamos a leer, y dice así la palabra. ¿Puede un hombre quebrar una barra de hierro que proviene del norte o una vara de bronce? Sin que a ellos les cueste nada, entregaré tus riquezas y tus tesoros a tus enemigos como botín, porque el pecado corre desenfrenado en tu tierra. Les diré a tus enemigos que te lleven cautivo a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego que quemará para siempre. Fíjense, esta palabra que Dios estaba dando, ya no era directamente para Jeremías, era para el pueblo. Aquí Dios le muestra a Jeremías lo que hará y cómo lo hará, porque Dios estaba enojado con el pueblo con su pueblo en ese momento. ¿Por qué? Porque anteriormente vimos que el pueblo despreciaba la voz de Dios, lo que Dios le hablaba por medio de Jeremías. Y mejor el pueblo lo que hacía era era ir a los dioses ajenos, a los dioses que no tenían vida. Incluso Dios se enojó con ellos, incluso les dijo, déjalos, Jeremías, a ver si sus dioses los salvan como yo los he salvado. Dios estaba enojado con el pueblo y en ese momento Dios eh, ya desvía su atención de Jeremías en el sentido de que le empieza a decir a Jeremías, Jeremías, te voy a decir lo que voy a hacer con mi pueblo. ¿Qué voy a hacer? Voy a entregarlos a sus enemigos. Y entonces Dios empieza a cambiar ahora vamos a ver un resumen de esto, pero a Jeremías le empieza a dar como nuevamente ese ánimo de seguir siendo ese siervo de Dios, ¿no? Le empieza a enfocar en su llamado. Así como que Jeremías, a ver, enfócate. Tú tienes un llamado y yo quiero que lo cumplas en este momento. Y entonces vemos cómo Dios le empieza a decir lo que va a hacer con el pueblo en ese momento. Le empieza a decir, porque Dios le empieza a decir, recuerda, Jeremías, que no estoy enojado contigo, porque tú eres mi siervo y estás haciendo mi voluntad, pero estoy enojado con el pueblo. Y entonces le empieza a decir lo que Dios va a hacer. Y empieza a enfocar a Jeremías al propósito que Dios le dio. Muchas veces Dios es así con nosotros. Muchas veces el desánimo o las cosas que vivimos en esta tierra nos quieren desenfocar del propósito por el cual Dios nos llamó, nos rescató. Pero, ¿sabes? Dios nos quiere enfocar a su propósito. Y es algo que tú y yo debemos de pedirle, Señor, ayúdame a no desenfocarme del llamado que tú tienes para mi vida. También vemos en el versículo 15, vamos a leer el versículo 15, Jeremías 15, 15. Y dice así la palabra. Luego dije, o sea, aquí ya está hablando nuevamente Jeremías, Señor, tú sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame. Castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo. No dejes que muera joven. Es por tu causa que sufro. O sea, Jeremías sabe que, ahora sí que dada la redundancia, Jeremías sabe que Dios sabe lo que le está pasando a Jeremías, ¿no? Incluso hasta Jeremías le pide a Dios que tenga paciencia con él, que tenga compasión de él. Le pide que no quiere morir tan joven, ¿no? Y aquí vemos que Jeremías dice, todo esto lo hago por causa tuya, porque Jeremías amaba a Dios. Aún era muy joven Jeremías. Por eso a mí me encanta Jeremías, porque aquí era un jovencito y que amaba a Dios. Pasó por sus procesos como todos nosotros. Pero, sabes, este joven amaba a Dios. Hacía muchas cosas por causa de Dios, porque él amaba y quería obedecer y honrar a Dios. Pero también Jeremías era tan hermoso su contacto con Dios que Jeremías no lo ocultaba a Dios cuando estaba desanimado, cuando estaba triste, cuando se sentía solo. Y aquí vemos cómo Jeremías le dice, Señor, ten paciencia de mí. A veces como jóvenes, híjoles, pareciera que somos doble ánimo, ¿no? Hoy queremos todo con Dios y mañana ya no queremos nada con Dios, ¿no? Y a veces nos pasa y aunque tal vez, como dices, yo amo a Dios,
pero a veces pasamos nuestros procesos. Yo les digo a los chicos, nuestros lapsus brutus, ¿no? Pero Jeremías aquí le dice, Señor, pues ten paciencia conmigo, ya me conoces, ¿no? Sabes que de repente como que me dan mis lapsos brutos. Y le dice, Señor, yo no quiero morir tan joven. O sea, todavía Jeremías, ¿no? Le dice, Señor, no quiero morir tan joven. Y muchas veces nosotros tenemos que sincerarnos con Dios, como aquí lo estaba haciendo Jeremías, ¿no? Estaba siendo muy sincero con Dios, le estaba diciendo, como les digo a los chicos, la neta del planeta, ¿no? Y aunque muchas veces nos cuesta trabajo, pero Dios quiere esto, quiere que tengamos esa relación de padre a hijo con Él, como la tenía Jeremías. A mí me encanta este capítulo porque veo una relación, ¿no? De que Jeremías habla, Dios le contesta y qué hermoso es eso, ¿no? Y bueno, versículo 16 y 17. Espero que ahí lo tengan. Versículo 16 y 17. Dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Fíjense aquí vemos que Jeremías disfrutaba y valoraba la palabra de Dios, porque ahí lo dice. Eran para él un gozo, un deleite la palabra de Dios, porque él sabía, dice, tus palabras. Yo quiero preguntarte, hay una parte en Proverbios, que habla, Proverbios o Salmos, no recuerdo, donde habla que la palabra es más dulce que la miel. Yo quiero preguntarte así, este joven disfrutaba la palabra de Dios, disfrutaba oír la voz de Dios. Quiero preguntarte a ti, ¿tú como joven disfrutas cuando tienes contacto con la palabra de Dios? ¿Disfrutas cuando estás pasando un tiempo con Dios? Porque eso trae gozo al corazón. Aquí Jeremías lo dice en el versículo 16, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. O sea, yo le decía a Dios, yo quiero así que tu palabra sea mi gozo y mi delicia en mi corazón, Señor. Si no lo son en tu corazón, pídele a Dios que así como este joven Jeremías, la palabra de Dios, sus palabras de Dios para él era un gozo, era un deleite, escuchar a Dios, que así como jóvenes o aún tengas la edad que tengas, siempre la palabra de Dios sea para ti, para mí, un deleite. Y vemos también aquí que Jeremías se aislaba y se indignaba por el pecado del pueblo, porque él quería obedecer la palabra de Dios. O sea, Jeremías no participaba de los pecados del pueblo. Jeremías estaba enojado porque el pueblo estaba pecando con el pueblo, estaba triste, enojado, y él no quería participar porque él era un joven que tenía temor de Dios. Aún la palabra dice también en otra parte, no te vuelvas tú a ellos, que ellos se vuelvan a ti. O sea, no haga lo mismo que hacen los jóvenes que no conocen a Dios. Tú sé ejemplo para ellos, tú sé luz, sé lumbrera. Y es lo que Dios quiere que seamos, jóvenes, que no participemos ni de pecados ajenos, ni que participemos en lo que hacen los otros para que, ay, pues para que no digan que soy religioso. No se trata de eso. No se trata tampoco que traigas una playera que todo el tiempo diga que eres cristiano, pero que se note en tu forma de vivir, que tú tienes una relación con Dios, que tú vives para Dios, que tú tratas de hacer el bien, como dice, ¿por qué? Porque Cristo mora en ti, porque tú eres un hijo de Dios. Que se pueda ver la diferencia en ti y en mí. Eso es lo que se notaba de Jeremías. Mucha gente, muchos jóvenes, en un momento dado, este, a lo mejor se van a burlar de ti, pero te digo algo, un día esos mismos jóvenes algún día van a llegar y te van a pedir un consejo porque van a ver algo diferente en ti que no ven en otros jóvenes, de verdad. Y eso Dios quiere que tú y yo hagamos la diferencia, como lo hizo Jeremías, ¿sí?
Vamos al versículo 18. El versículo 18 dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Fíjense, aquí nuevamente Jeremías, aquí vemos cómo nuevamente mostraba que estaba sufriendo y que a veces sentía que Dios lo había abandonado. O sea, Jeremías en ese momento le decía, Señor, tú, tú sabes que quiero honrarte, pero a veces sufro mucho, Señor. A veces pareciera que siento que me has abandonado. ¿Es malo que le digamos eso a Dios? No, porque Dios conoce nuestro corazón y Dios ama un corazón sincero. Pero muchas veces nosotros no nos sinceramos con Dios. Y Jeremías aquí estaba teniendo una relación bien hermosa con Dios. Y Jeremías le estaba dando su sentir, pero lo padre aquí es que Dios no se enfocaba en ese momento en, ay, Jeremías, pues está en depresión. No, Dios lo alentaba a decirle, Jeremías, tú tienes un plan, un propósito que yo quiero cumplir. Yo estoy contigo, leímos, ¿sí? En Jeremías 10 y 15, del 10 al 11, que le dijo, yo te cuido. Y vemos aquí, vamos a leer a partir del versículo 19 al 21, porque vamos a ver algo bien hermoso en estos textos. 19 al 21. Entonces, esto responde el Señor. Aquí ya Dios le responde a Jeremías. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados, te rescataré de sus manos crueles. Fíjense, híjoles, aquí hay unos puntos bien padres que tenemos que tomar mucho en cuenta. Dios le confirma a Jeremías su llamado en estos versículos, pero también le hace un llamado a arrepentirse por la actitud que está teniendo, ¿sí? Porque él servía a Dios como un portavoz. Y tenemos que tener cuidado nosotros en ese momento, igual, porque nosotros somos portavoces de Dios. Y aquí Dios le decía, si te vuelves a mí, te arrepientes de, de que crees que yo te he dejado, de esa actitud que estás teniendo. A veces nuestra actitud, híjoles, es medio pesada, a veces también. Y aunque servimos a Dios, muchas veces creemos esos engaños del enemigo, que Dios, el Señor, si te estoy sirviendo, ¿y por qué me está pasando esto? Y a veces no es un para, ¿por qué? Es un para qué. Por Dios en ese momento quiere formar tu carácter, porque algo en ese llamado Dios tiene más adelante donde tiene que estar forjado bien ese carácter. Y vemos también que le dice que Él lo rescatará de todo peligro. Le dice, no te van a hacer daño, Jeremías, tú confía en mí, yo tengo cuidado de ti. Nuevamente Dios le afirma a Jeremías que Él tiene cuidado de su vida. Y aquí, en resumen de estos versículos, yo quiero darte el resumen de estos versículos. Jeremías había dejado de fijarse. Ten en cuenta esto y a lo mejor te pasa a ti o me está pasando a mí. Jeremías había dejado de fijarse en los propósitos de Dios, por eso lo acusó de no ayudarlo y se empezó a autocompadecer. ¿Oíste bien? Jeremías había dejado de fijarse en el propósito de Dios, por ende se empezó a autocompadecer y empezó a quejarse con Dios, creyendo, diciéndole, tú me has abandonado. ¿Por qué? Porque Jeremías perdió el enfoque. Y a lo mejor nosotros hemos perdido el enfoque. También vemos que Jeremías sí estaba herido, estaba asustado y en parte a lo mejor estaba enojado. ¿Por
lo que le estaba pasando. Pero vemos otra parte. Dios puso en orden, y muchas veces Dios lo tiene que hacer en tu vida y en mi vida. Voy a repetir esto. Dios puso en orden correcto las prioridades de Jeremías. Dios puso en orden correcto las prioridades que tenía que tener Jeremías. Y aquí vemos 3 lecciones. Una, por medio de la oración, podemos revelarle a Dios nuestros pensamientos más íntimos. Aquí Jeremías le reveló a Dios sus pensamientos más íntimos, lo que él estaba sintiendo. ¿Es malo? No. Pero Dios no te va a dejar ahí. Y muchas veces Dios no te va a apapachar. Ay, venga, ay, mijito, estás sufriendo. No. Dios te va a decir, levántate, sigue adelante. Yo tengo un propósito en tu vida. Así que quiero que te enfoques en ese propósito. Yo voy contigo. ¿Se dan cuenta? O sea, tampoco Dios fue así tan blandito con Jeremías, pero sí lo animó. Y muchas veces Dios hace eso en nuestras vidas. Lección 2. Dios espera que confiemos en Él bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? Dios es lo que espera de ti en mí. Si ahorita estás pasando algo muy difícil, Dios espera que tú confíes en Él bajo cualquier circunstancia, tú y yo. Y lección 3, nuestro propósito es influir a otros para con Dios, o sea, mostrarles a Dios, porque a Jeremías le dijo, no te vuelvas tú a ellos, que ellos se vuelvan a ti. Influye en ellos. Dios quiere que parte de nuestro propósito es influir en otros, ¿sí? Hablarles de Cristo, mostrarles a Cristo, ser una buena influencia en otros. Esas 3 cosas vemos en parte de este capítulo de Jeremías, ¿sí? Vemos que lo importante es que sí es bueno que vayamos a Dios, pero Dios quiere poner en orden las prioridades, quiere poner en orden el propósito de nuestra vida, por el cual a lo mejor ahorita nos está permitiendo pasar por circunstancias como pasó Jeremías, el rechazo, el desaliento, el desánimo, y aquí vemos la respuesta. Dios a lo mejor hoy creo que te habló como Jeremías. No te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Si no estás solo, ¿sí? Vemos que Dios nos quiere responder en su palabra, pero también va a depender de nosotros querer oír la voz de Dios, no otras voces, no la voz del enemigo, ¿sí? No la voz del mundo, sino a oír la voz correcta. Jeremías, a pesar de cómo se sentía, fue a quien tenía que ir. ¿Quién era? A Dios. Se sinceró con Dios, le dijo su sentir, pero ¿qué hizo Dios? Lo levantó. Le dio la visión correcta, le mostró cuál era el enfoque correcto, la prioridad, las prioridades, lo enfocó que era prioritario en la vida de Jeremías en ese momento. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces nos desenfocamos del propósito de Dios, pero Dios nos enfoca nuevamente al propósito por el cual Él nos llamó y nos escogió. ¿Sí? Yo termino con esta parte de Jeremías, voy a continuar porque es largo, pero créanme lo que ha sido de mucha bendición, por lo menos a mí, poder escudriñar cómo Dios trabajó en la vida de este joven Jeremías y que asimismo Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque a pesar de que tal vez estamos pasando por un momento de desánimo, de desilusión, de tristeza, muchas veces, Señor, nos podemos identificar con Jeremías. Pero Jeremías se sinceraba contigo. Era un joven que sabía a quién debía acudir en esos momentos y él acudía a ti. Y tú le respondías en tu misericordia y lo volvías a animar y le volvías a decir, Jeremías, yo te cuido, yo estoy contigo. Y empezaste a enfocar en Jeremías nuevamente a ese plan, ese propósito, que él era tu portavoz. Le empezaste a decir que tú lo habías puesto para ser de influencia,
que había prioridades que tú habías puesto en su vida que no tenían que cambiar y su mayor prioridad tenía que ser su relación contigo, su intimidad contigo, para que él no se desenfocara del propósito del llamado que tú tenías para él. Tú no te enojaste con Jeremías de que se quejara, pero sí lo exhortaste, lo animaste, lo guiaste. No lo dejaste ahí tirado, Señor, sino lo levantaste, Señor. Y así te ruego, si habemos algunos jóvenes que nos hemos sentido como Jeremías, levántanos, Señor. Llévanos a escuchar tu voz, no escuchar la voz del mundo, ni la voz de Satanás, ni la voz de gente que nos quiera alejar de ti, sino escuchar la voz correcta que es la tuya, así como hizo Jeremías, Señor. Él mismo te decía que él te amaba y que por ende, por tu causa, Señor, él sufría muchas veces. Y muchas veces por causa de tu nombre vamos a pasar por diversas pruebas. Pero tenemos que entender que para nosotros como tus hijos, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito, Padre. Y ayúdanos a cumplir ese propósito y ese llamado, para que glorifiquemos tu nombre, Señor, para que exaltemos tu nombre, porque tú nos has puesto como portavoces de tu palabra. Y ayúdanos a ser esa voz que clama en el desierto, como dice también, y a glorificarte, Padre. Guíanos a toda verdad. Capacítanos para toda buena obra, Señor. Yo te lo pido en esta noche, que tú animes, levantes al caído, esfuerces al cansado, le des fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Levante las manos caídas, las rodillas endebles, Señor. Y que cada uno de nosotros se pueda levantar en el nombre de Jesús para seguir a la meta, al supremo llamamiento que tú nos has hecho. Te lo pido en esta noche y te doy gracias por este hermoso y maravilloso tiempo que nos has permitido estar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Aún primero Dios nos vemos el domingo. Y pues seguimos con nuestro estudio el lunes. Acuérdense que estamos viendo a varios hombres y mujeres de la Biblia, cómo Dios los usó para cumplir sus planes y sus propósitos, cómo trabajó en sus vidas y que muchas veces nos vamos a identificar con ellos. Y Dios los dejó con ese propósito para animarnos y alentarnos a proseguir a la meta, al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Sale? Y pues que Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos en contacto. Bye.